Buenos días. Siendo las 10 horas con 43 minutos del día 27 de agosto del año 2016, nos encontramos presentes en la segunda sala de audiencias del Palacio de Justicia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se llevará a cabo una audiencia dentro de la carpeta judicial 2060-2016, que se sigue en contra de Adrián Florín Dudau y Valentín Ionut Yuvelán, por hechos constitutivos del delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. Diligencia que será presidida por el licenciado Pedro Cisneros Santillán, juez de control del Estado, por lo que se solicita a los intervinientes y al público en general guardar el debido silencio, respeto y decoro, así como se sirvan a apagar sus teléfonos celulares. De lo contrario, se les podrá restringir su estancia en esta sala. Lo anterior en términos del artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, buen día. Decretamos abierta la presente audiencia. Solicitamos a los intervinientes se identifiquen. Iniciamos con el Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Alfredo Rosales Hernández, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número 2, especializada en delitos patrimoniales no violentos, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Le informo que la parte afectada es la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, representada en este acto por el licenciado Jesús Martínez Ávila, quien se encuentra presente, así como también le hago de su conocimiento que me acompaña el licenciado Carlos Alberto Cruz de Hoyos, quienes se identificarán de viva voz. Muy buenos días, señoría. Licenciado Carlos Alberto Cruz de Hoyos, agente del Ministerio Público Investigador. Buenos días, Jesús Martínez Ávila, como ya lo dijo el fiscal, apoderado de la institución de crédito BBVA Bancomer. Gracias. Licenciado. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Luis Adalberto Cantú Tenorio, soy abogado defensor particular de los aquí acusados, el señor Adrián Florín Dudaut y Valentín Ionut Yuvelán, de nacionalidad rumana. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dana Vasiliu, soy perito traductor del idioma rumano a español. Gracias. ¿Y su nombre? Valentín Ionut Yuvelán. Adrián Florín Dudau. Gracias. Pues la presente audiencia se agendó para llevar a cabo una audiencia de sobreseimiento. Esta audiencia es solicitada por la defensa, por lo cual pues escucharíamos primeramente a defensa, no sin antes, definir aspectos en torno a la mecánica de la misma audiencia por el tema de la nacionalidad y la traducción. ¿Cómo es más cómodo para usted? Yo les hago un resumen de todo lo que están diciendo al mismo tiempo. Bien, entonces no hay inconveniente en que Fiscalía defensa pueda exponer, al igual Fiscalía, y usted va indicándoles a ellos. Bien, entonces pues escuchamos a defensa la petición. Sí, su señoría. Pues el motivo de la petición de sobreseimiento se basa en 5 aspectos fundamentales. El primero, intitulado con el capítulo primero, así como se intitula primero, es un sobreseimiento parcial en favor del señor Adrián Florín Dudaut, y los otros 4 razonamientos es un sobreseimiento total en beneficio de ambos procesados. Si usted me lo permite, podría ir yo haciendo una breve síntesis. Ya está todo plasmado ahí en el escrito que yo presenté, ¿verdad? Argumenté de manera suficiente para poder demostrar que esta causa debe ser sobreseída en beneficio de mis defensos. Pero si usted me lo permite, puedo ir haciendo una síntesis, una exposición de cada uno de esos argumentos para que aquí la representación social pueda en su momento refutarlos, si es su deseo hacerlo, o si se quiere también la parte ofendida por el delito, si se quiere allanar al sobreseimiento que estoy solicitando. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Bueno, el primero de los causas de sobreseimiento de carácter parcial es en beneficio, yo lo estoy solicitando en beneficio del señor Adrián Florín Dudau, porque de acuerdo a la mecánica de los hechos, cuando fueron detenidos el pasado día 22 de abril del año 2016 a las 22 horas, cuando venían caminando por las calles de Lázaro Cárdenas y Doctor At en la colonia Valle Oriente del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin mediar motivo alguno fueron abordados por elementos de policía, de la policía preventiva del citado municipio, los cuales responden a los nombres de Jorge Rafael Reyes Aguirre, Juan Carlos García Marín e Isaías Luna García, los cuales después de someterlos a una revisión de rutina por parecerles sospechosos, literalmente dicen que le encuentran al señor Florín Dudaut, Adrián Florín Dudaut,
Textualmente dice lo siguiente: le encontré dentro del bolsillo trasero derecho del pantalón que viste un pasaporte a nombre de Adrián Florín Dudau, expedido por el gobierno de Rumania, así como una forma migratoria múltiple expedida por el Instituto Nacional de Migración, México, mientras que en la bolsa delantera derecha del mismo pantalón que viste se le localizó una bolsa de plástico transparente anudada, la cual contiene en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana. Asimismo, 4 bolsas de plástico tipo Ziploc conteniendo cada una en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana, y 15 bolsas de plástico color amarillas, conteniendo cada una sustancia en polvo color blanco con las características de la cocaína en polvo, así como en su mano izquierda trae una bolsa de plástico color beige con la leyenda OXXO, la cual contiene en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como una bolsa de plástico transparente, misma que en su interior se contabilizaron 14 bolsas de plástico tipo Ziploc vacías. Además, se encontró una báscula color negra digital con la leyenda AWS, siendo todo lo que llevara dicho sujeto consigo, enfatizando de parte de la defensa esa última frase. Por otro lado, al señor Valentín Yuvelán, dicen, según el parte informativo también de los policías que fueron debidamente ratificados, dice lo siguiente: entre tanto, y de manera simultánea, mi compañero Jorge Rafael Reyes Aguirre se hizo cargo de revisar a quien dijo llamarse Valentín Yonut Yuvelán, al cual le localizó en la bolsa trasera derecha del pantalón que lleva puesto una cartera en color negro marca Pedro, la cual contiene en su interior la cantidad en efectivo de 250 pesos, una licencia de conducir vigente a nombre de Valentín Yonut Yuvelán, expedida por el gobierno del estado de Guerrero, una tarjeta con la leyenda Platinum Club PC con el número 842-418-1158-241-059, con una etiqueta blanca que presenta la leyenda 1 2010 US. Una tarjeta Cinemex MM Cinemas con el número 308-463-1163094688, la cual cuenta con una etiqueta blanca con la leyenda 137260. Y tachada la misma leyenda, 5 tarjetas bancarias de BBVA Bancomer Débito Express, de las cuales contienen los números de tarjeta 40 98 51 30 06 57 79 74, la cual cuenta con una etiqueta blanca con la leyenda 5578, otro más 40 98 51 30 06 57 80 63, la cual cuenta con una etiqueta blanca con la leyenda 76 60 84, la tercera los números 40 98 51 30 06 60 06 85, la penúltima los números 40 98 51 30 06 57 80 06, la cual cuenta con una etiqueta blanca con la leyenda 12 16 74, la cual está tachada, y finalmente la tarjeta con los números 40 98 51 30 06 57 79 09, la cual cuenta con una etiqueta blanca con la leyenda 9 40 23 11 23. Mientras que en la bolsa delantera derecha de su pantalón se le localizó un teléfono celular tipo iPhone de la marca Apple, modelo A1533 en color negro con gris, y en la bolsa delantera izquierda una bolsa de plástico transparente anudada, la cual contiene en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana. Asimismo, 5 bolsas de plástico tipo Ziploc conteniendo cada una en su interior hierba verde y seca con las características de la marihuana, y también se encontró 21 bolsas de plástico color amarillo conteniendo cada una en su interior sustancia en polvo blanco con las características de la cocaína en polvo, siendo todo lo que se le localizó en su persona, volviendo a enfatizar esa última frase. Debido a que los policías aprensores, a los que yo ya hice mención, ratificaron debidamente su parte informativo, resulta claro y evidente que al señor Adrián Florín Dudau no se le encontró absolutamente ninguna tarjeta de las que son afectas aquí a la presente causa. Y si este asunto se está manejando en términos por el delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito previsto y sancionado por el artículo 242 bis, fracciones 1 y 3, es decir, se le está sancionando solamente por el motivo de estar detentando esas tarjetas supuestamente falsificadas o clonadas, resulta evidente que al no tener el señor Adrián dentro de su radio de acción y disponibilidad dichas tarjetas, sino que se les encontró al diverso señor Valentín Yonut Yuvelán, lo lógico es de que no puede tener responsabilidad en el delito que se le está imputando. Si tomamos también en cuenta que el delito es no es de carácter plurisubjetivo, es decir, que al tipo penal se le tenga que exigir la participación de dos o más personas, lógico que tenemos que recurrir forzosamente a la figura de la coparticipación para poder atribuirle siquiera una responsabilidad, cuando menos presuntiva, al señor Adrián Florín Dudau. Por lo tanto, tomando en cuenta que el artículo 13 del Código Penal dice que el delito puede ser realizado por acción o omisión cuando se reprime el hecho en razón del resultado producido, también responderá quien, teniendo el deber jurídico de evitarlo, no lo impidió habiendo podido hacerlo.
Y si a ese le agregamos lo que menciona el artículo 39 del mismo Código Penal Punitivo de la entidad, que dice, responderán por la comisión delictiva quien o quienes pongan culpablemente una condición de la lesión jurídica, entendiéndose por tal un comportamiento físico o psíquico que trasciende al delito y que de no haberse dado o no haber existido, tampoco se hubiera dado la comisión delictiva. Por tanto, debe entenderse que ponen culpablemente una condición de resultado. 1. Los autores intelectuales y los que tomen parte directa en la preparación o ejecución del mismo. Número 2. Los que inducen o compelen a otros a cometerlos. Número 3. Los que cooperen o auxilien en su ejecución, ya sea por conducta anterior o simultánea. Y número 4. Los que por acuerdo previo auxilien a los delincuentes después de que estos realicen la conducta delictuosa. Tomando en consideración a que en el auto de vinculación de procesos se le está atribuyendo al señor Adrián Florín Dudau una participación de manera material y directa, pues resulta claro entonces que al no habérsele encontrado dentro de su radio de acción y disponibilidad ninguna de las 5 tarjetas que se supone que ahorita son producto de esta investigación judicializada, pues la inocencia de mi cliente Adrián resulta evidente. Si a eso le agregamos que de acuerdo al artículo 22 de la Constitución se prohíben las penas de carácter inusitadas y trascendental, entendiéndose el segundo término como aquella que sin participar el activo en el delito, o más bien la persona imputada en el delito no se le puede atribuir ninguna responsabilidad penal. Es decir, la responsabilidad penal es de carácter personal y único, pues no puede sostenerse la acusación, ni mucho menos esta causa en perjuicio del señor Adrián Florín Dudau, porque enfatizo, no le fue encontrada absolutamente ninguna de esas tarjetas de crédito. Otra cosa hubiera sido, perdón, son de débito. Otra cosa hubiera sido si hubieran encontrado la cartera tirada y se hubiera dudado sobre quién era el que tenía la disponibilidad de dicha cartera. O bien que fueran detenidos en otras circunstancias, por ejemplo, dentro del interior de un vehículo, y que se tuviera dudas sobre quién era el propietario o poseedor de dichas tarjetas de crédito. Si a eso le agregamos que de acuerdo al mismo parte informativo se establece que había identificaciones a nombre del señor Valentín Yonut Yuvelán y otros documentos personales donde se encontraron esas 5 tarjetas de débito, pues resulta claro que el único al que se le puede, sin conceder su responsabilidad, al que se le puede atribuir una responsabilidad directa o participación directa en los hechos que ahorita se investigan, es al señor Valentín Yonut Yuvelán. Es decir, el señor Adrián no tenía absolutamente ninguna disponibilidad en relación a dichas tarjetas de crédito, de débito. Enfatizando, y por último, para rematar a su señoría y sin ánimos de ironizar, yo puedo ahorita invitarlos a ustedes aquí a comer unos tacos aquí enfrente, y si la policía me aborda y traigo yo una sustancia ilícita, un arma o algún documento que es falsificado, pues ustedes obviamente no van a ser responsables del delito, en virtud de que el delito, lo vuelvo a reiterar, es de carácter individual y personal, y por lo tanto, al no encontrársele materialmente ninguna de esas tarjetas al señor Adrián, solicito por ello respetuosamente el sobreseimiento parcial de la causa en su beneficio. Con eso doy por terminado el primero de las causas de las 5 que estoy yo mencionando y que son motivo de esta audiencia de sobreseimiento. Bien. Fiscalía, ¿quisiera hacerse cargo de este argumento? Quisiera que continúe la defensa y al final hacerse cargo. Señora, me gustaría que continuara, y de igual forma, si pudiera ser un poquito más breve el defensor para no prolongar más la audiencia. Al final de cuentas son datos que ya fueron analizados, entonces no sé si no pudiera prevenir a la defensa en ese sentido y posteriormente yo estableceré los argumentos. Bien, pues en este caso, revisando lo que es la presente causa, al menos el tema administrativo, sí vemos que es un escrito algo extenso. Obviamente pues se privilegia la condición de lo que se ha narrado el día de hoy aquí en la audiencia. Entonces pues sí pedimos a defensa que pueda continuar con sus argumentos y obviamente pues se ha hecho referencia en el tema de los hechos. Ya bueno, dependerá de defensa si quisiera pues reproducir el escrito o quizá en forma breve pues hacer un resumen del mismo. Sin embargo pues hay una libertad para que defensa elija la vía. ¿Puede continuar defensa? Gracias, su señoría. De antemano, una disculpa por lo extenso de los argumentos en virtud de que, dado nuestro nuevo sistema acusatorio, que los jueces no tienen conocimiento muchas de las veces de la carpeta de investigación. Por eso es necesario hacer una
síntesis o una argumentación en relación a los hechos para que se pueda lograr una debida comprensión. El segundo de los argumentos, y que es una causa de sobreseimiento total, es decir, ya es en beneficio de ambos de mis aquí representados, es en relación, perdón. Perdón, discúlpeme tantito, déjeme encontrar para seguir un orden. Es en relación a la supuesta representación que tiene el licenciado Jesús Martínez Ávila aquí presente como aparente apoderado de la persona que se dice ofendida por el delito, que es BBV Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV Bancomer. Si este delito en relación de la falsificación es de aquellos que se persiguen por querella necesaria, resulta evidente que de una lectura al poder que exhibió el licenciado Martínez Ávila al momento de presentar dicha querella, y que se contiene en la escritura pública número 72.135 de fecha 26 de abril del año 2002, pasada ante la fe del señor licenciado Carlos del Pablo Serna, en su carácter de titular asociado de la Notarías Públicas 137 y 125, con residencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se establece en dicho instrumento que el señor José Fernando Pío Díaz Castañares confiere a una lista de abogados, una bastante larga lista de abogados, los poderes de representación que delega a nombre de la institución denominada comercialmente como Bancomer y a que he hecho yo expresar referencia. Sin embargo, si analizamos esa escritura, en el apéndice, específicamente en el punto número 40, se habla dogmáticamente que los poderes conferidos al señor José Fernando Pío Díaz Castañares fueron a su vez transmitidos por la sociedad bancaria en comento por el señor don Vitalino Manuel Nafria Aznar, de acuerdo a la asamblea realizada y el Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 14 de agosto del año 2000. Sin embargo, en la transcripción que hace el notario de dicho apéndice, no se menciona absolutamente ninguna parte de la asamblea en donde se le hayan otorgado esos poderes que dice se le confirieron al señor Vitalino Manuel Nafri Aznar, quien a su vez se los transmitió a José Fernando Pío Díaz Castañares y al aquí presente el licenciado Jesús Martínez Ávila. Si bien es cierto que ya no se exige, de acuerdo a distintos criterios de jurisprudencia, que los poderes otorgados a un apoderado no está obligado a relacionar, insertar o agregar la parte del acta de la asamblea en donde se hace la designación de delegado especial para gestionar la protocolización de las actas respectivas. No menos es cierto que debe de haber una correlación entre la voluntad de la asamblea plasmada, o bien en el Consejo de Administración, porque se trata de una institución bancaria, o bien por el presidente del Consejo de Administración, quien tiene que establecerse las facultades que son delegadas para su vez, y también las facultades que tiene para poder sustituir dicho poder en terceras personas. Debido a que en la transcripción respectiva del documento a que hago yo referencia, nada más aparece dogmáticamente el señor don Vitalino Manuel Nafri Aznar le delega los poderes de representación a José Fernando Pío Díaz Castañares y a su vez al señor licenciado Jesús Martínez Ávila aquí presente, pues resulta evidente que no se está cumpliendo con la normativa porque se está dejando en un estado de indefensión en virtud de que no se está estableciendo con exactitud, meridiana exactitud, que la voluntad de la Asamblea General de Accionistas como órgano supremo de la sociedad o alguno de sus órganos de administración o cuando menos el presidente de dicho Consejo de Administración hayan delegado expresamente las facultades respectivas y a su vez la facultad específica de formular y presentar denuncias y querellas a nombre de dicha institución. Por lo tanto, considero yo que esa causa de sobreseimiento es evidente, ya que en esos documentos debió de haberse insertado cuando menos la cláusula, el número de cláusula
la parte de los estatutos en donde se le estaban otorgando esas facultades de representación y específicamente el poder para poder presentar querellas o denuncias ante una autoridad judicial. Por lo tanto, al no venir eso, sino simplemente y dogmáticamente establecer que esos personajes se transmitieron entre sí dichos poderes de representación, pero sin demostrarlo en la escritura respectiva, pues resulta lógico, resulta claro que no hay una relación entre la voluntad de la Asamblea de transferir dichos poderes o de alguno de sus órganos de representación o del presidente de dicho Consejo de Administración y por lo tanto el poder exhibido por el licenciado aquí presente Jesús Martínez Ávila, pues no tiene las características necesarias para que tenga la legitimación suficiente y acudir a presentar una querella. Y a eso le agregamos también que en un principio señaló el señor Martínez Ávila a dos personas totalmente distintas a los aquí presentes con los que se querelló, pues lógico es que tampoco está estableciendo una acusación de manera directa y formal en contra de mis representados, ya que únicamente menciona otros nombres, ahorita no lo tengo a la mano, los nombres de que menciona en su escrito de querella, que son personas que absolutamente nada tienen que ver con mis representados. Por lo tanto, ante esa falta de señalamiento preciso de mis representados y la falta también de las formalidades de dicho poder, que no hay, como le digo, esa relación entre la voluntad de la Asamblea o de alguno de sus órganos de la institución en beneficio ya final del señor licenciado Jesús Martínez Ávila, pues lógico que no tiene la legitimación para presentar la querella en contra de mis aquí representados. Con eso doy por terminado mi segunda exposición de motivos de sobreseimiento. La tercera causa, su señoría, y no menos importante, es en relación a la flagrante violación que se cometió a los derechos humanos fundamentales de mis clientes, ya que fue formado por motivo de la supuesta descubrimiento de sustancias que se consideraban enervantes, como es la marihuana y cocaína que me refieren los policías. Se formó la causa número 2050-2016, en donde claramente y evidentemente quedaron en libertad porque no se les respetó su derecho de contar con una asistencia del representante diplomático de su país, de Rumania, y que aquí tiene una delegación precisamente en las oficinas. Hay una representación de Rumania que está ubicada en el número 2721 de la calle José F. Muguerza, esquina con la diversa calle de Capitán Aguilar, en la colonia Loma Larga, código postal 64030 de esta localidad. Y la persona que está a cargo de esa representación diplomática es el señor Jorge Manuel Pintado Cervera, como cónsul de Rumania aquí en Monterrey. En la diversa carpeta 2050 del 2016 también se cometió otra grave violación a los derechos fundamentales, humanos fundamentales de mis clientes, en virtud de que no fueron asistidos en aquella época por un traductor del rumano al español y pretendidamente quisieron justificar o tratar de solventar esa grave violación a sus derechos con otra persona que dice dominar el idioma inglés y que sirvió de intérprete en el momento de la detención de mis clientes. Estoy haciendo una relación de lo que sucedió en esa carpeta 2050-2016 porque fue sobreseída la causa en virtud también a la falta de aviso a la representación diplomática de Rumania aquí en esta ciudad, de acuerdo como señala el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y también al criterio de la 10ª época, sustentada por la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente, nada más en el rubro: asistencia consular, comprende los diversos derechos humanos de la persona extranjera detenida, de contar con un traductor, de ser asistido legalmente por un defensor público o privado y de contar con el apoyo de la oficina consular de su país de origen. Sin entrar en mayores detalles sobre el contenido de esa jurisprudencia sustentada por nuestro máximo tribunal, ahí se advierte claramente que el aviso que se le debe dar a la representación diplomática debe ser inmediato. Inmediato debe de comprenderse como una detención, como sucede con nuestro artículo 16, que es el tiempo racionalmente necesario
en el cual las personas son puestas a disposición del Ministerio Público y aquí en este caso, de manera inmediata se considera el tiempo racionalmente necesario para elaborar el comunicado respectivo y llevarlo a la representación diplomática. Debido a eso, el diverso expediente 2050-2016 fue sobreseído y por lo tanto todas las pruebas que se contenían, que fueron obtenidas de manera ilegal, también no se tomaron en cuenta en virtud de la violación a los derechos humanos fundamentales de mis clientes. Entonces, en conclusión, si dentro de esa misma detención también les fueron aseguradas esas 5 tarjetas de débito, lo lógico es de que tienen la misma ilicitud la obtención de esas tarjetas como si de la droga se tratara. Es decir, el aseguramiento de esas tarjetas de crédito son producto de una diligencia viciada de origen y por lo tanto, siguiendo el criterio que ya también está siendo sostenido por nuestro sistema judicial penal de lo llamado consecuencias del fruto envenenado, es decir, aquellas, todas actuaciones que se deriven de una prueba obtenida de manera ilícita, pues obviamente no pueden ser tomadas en cuenta ni para vincular a proceso y mucho menos para seguirlo sosteniendo y pues claro que mucho menos para dictar una sentencia en contra de mis aquí representados. Si a eso le agregamos que en la ejecución de la orden de aprehensión, ahora sí, de esta carpeta judicializada 2060-2016, se llevó a cabo el pasado día 25 de abril del año 2016 en curso, no fue sino hasta el día siguiente, el día 26 de abril, cuando se mandó el oficio 9839 del año 2016 al cónsul de Rumania. Es decir, se violentó flagrantemente la inmediatez que exige el artículo 36 de la Convención de Viena y la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si a eso le agregamos que en el contenido del oficio no contienen siquiera las normas mínimas que señala el artículo 36, es decir, la posibilidad que el cónsul los asista, que pueda entrevistarse con ellos, que pueda brindarles asesoría, que puedan en un momento dado ofrecerles todo el apoyo que requiere a todo extranjero que está detenido en un país ajeno, pues lógicamente que es que en esta causa también se violentó ese artículo 36 al hacer el señalamiento de ese oficio hasta el día siguiente de la detención de mis clientes, a pesar de que ya se contaba con una orden de aprehensión y sabía el Ministerio Público las obligaciones que tenía, de acuerdo a la normativa internacional que estoy mencionando, de hacer el aviso inmediato, cosa que no lo hizo así. Por lo tanto, consideramos que esa violación, esa grave violación, y más que todo porque tiene que ver con un tratado de índole internacional, no puede ser subsanado ni puede ser superado por el dictado de un auto de vinculación a proceso. Es decir, la violación resulta evidente y por lo tanto no puede seguirse sosteniendo la detención de mis clientes en virtud de la flagrante violación a esa normativa de carácter internacional. Como cuarto argumento, su señoría, por la causa de sobreseimiento, es que no se está acreditando la materialidad del delito de falsificación de documentos, de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. Únicamente se está pretendiendo basar la vinculación a proceso con el dicho incomprobado del licenciado Jesús Martínez Ávila como aparente apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la institución Bancomer, que dice textualmente lo siguiente. Me permito mencionarlo de manera precisa lo que el licenciado Martínez Ávila señala en su querella. Dice, hace de conocimiento que en dicha institución no puede encontrarse la existencia de tarjetas con igual numeración o incluso en diversa entrevista, dice así el querellante, solicitó se informe respecto a la expedición de los documentos que fueron asegurados a los investigados, indicando que la tarjeta expedida con el número 4095-130065700685 aparece al nombre del titular de nombre Alan Smith, que se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que por tanto hace referencia que los documentos de tarjeta que fueron encontrados en poder de los investigados, Adrián Florín Dudaut y Valentín Yonut Guvelán, son falsos. Los mismos son apócrifos y que por lo tanto no están autorizados para detentarlas, ya que no son empleados de dicha institución.
Además, acompaño informes respecto de tarjetas y clientes para efecto de justificar esas manifestaciones, indicando que reitera que la tarjeta 4095-130065706885 del señor Adam Smith es falsa, ya que su titular reside en la Ciudad de México, Distrito Federal. Estas manifestaciones de representante legal, esto es una parte lo cité textualmente de la autovinculación. Es decir, no existe en la presente causa una prueba de carácter pericial que permita acreditar o suponer siquiera que esas 5 tarjetas son falsificadas o clonadas, como dice el querellante. Si a eso le agregamos que falsificación y clonación no es lo mismo, por más que se pretenda decir que sí se trata de lo mismo, ya que la falsificación es aparentar que un documento, o en este caso una tarjeta, tiene la apariencia de ser verdad sin serla, mientras que la clonación es algo muy distinto. Puede tener las características de una tarjeta real, pero en realidad la titularidad de ese derecho pertenece a una tercera persona. El señor querellante, el señor Martínez Ávila, no especifica cuál de esas tarjetas son clonadas o cuál de esas tarjetas son falsificadas, por lo tanto nos deja en un estado de indefensión. Si a eso le agregamos que no existe ninguna querella de quien pudiera suponer que tuvo una afectación, como es el llamado señor Adam Smith, que ni siquiera menciona su domicilio, dónde puede ser localizado, en qué fecha se expidió la tarjeta, si dicha tarjeta tenía reporte robo o extravío o de alguna índole, el titular de dicha tarjeta la reportó, pues lógicamente que en cuanto a la tarjeta del señor Adam Smith, no está tampoco demostrada la formulación de una querella necesaria, porque el banco, repito, no puede ser el titular del derecho que le corresponde al señor Adam Smith y que lo puede ejercer a través de las distintas compras que realiza en instituciones comerciales, casas comerciales, cajeros automáticos, etcétera, etcétera. No hay absolutamente ningún reporte que haga suponer siquiera que el señor Adam Smith se inconformó con el mal uso de esa tarjeta. Si a eso le agregamos que también el señor Martínez Ávila dice que las otras 4 tarjetas dice que son falsas, pero no establece absolutamente ningún reporte, no establece ningún documento, sino únicamente es la manifestación del señor Martínez Ávila, pues obviamente que no está demostrada dicha materialidad. Como corolario de mi argumento, que es uno de los argumentos más importantes, hay un dictamen pericial que obra en esta causa, que es la 2060, y que contrario a lo que se sostiene, se está diciendo que las tarjetas son auténticas, es decir, que no son falsas. Y ese peritaje fue realizado en fecha 23 de abril del año 2016, se hizo la petición al licenciado Porfirio Díaz Torres, como director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el perito oficial, a petición del misma representación social, que es el señor Ricardo Díaz Castañeda, informó al Ministerio Público respecto a la tarjeta Platinum Club PC con el número 84 24 18 11 58 24 10 59, lo siguiente textualmente. No es posible dar cumplimiento a su solicitud en cuanto al documento que menciona en el inciso A del motivo del dictamen, toda vez que es necesario se nos proporcione un documento, se nos proporciona un documento original del mismo formato para conocer sus características. Es decir, en cuanto a la primera tarjeta, no hay absolutamente ninguna prueba de que dicha tarjeta sea falsificada, porque el perito Díaz Castañeda dijo precisamente que no podía realizar una experticia en esa tarjeta si no contaba con un documento original. Agrega el mismo perito Díaz Castañeda dentro de ese mismo dictamen. Es opinión del suscrito que las tarjetas que se mencionan en el inciso B, es decir, las 4 tarjetas restantes, del motivo del presente dictamen, sí cuentan con todos y cada uno de los elementos de seguridad de las tarjetas auténticas, tales como fluorescencia, buena calidad de impresión y microimpresión visible con la transparencia. Para luego el concluir diciendo lo siguiente: única, después de haber sometido las tarjetas que se mencionan en el inciso B a los estudios ya mencionados, es opinión del suscrito que las tarjetas sí presentan las características de las tarjetas emitidas por una institución bancaria, por lo tanto, son auténticas. Enfatizando la palabra auténtico, el perito lo está mencionando en su dictamen con letras mayúsculas y subrayado, de tal manera
de que, hablando coloquialmente, pues para que exista un estofado de pato, pues necesitamos primero el pato. Así que para aquí necesitar un delito de falsificación de tarjetas, se requiere que se demuestre la falsificación de las tarjetas. Resulta evidente que ni usted, señor juez, ni nosotros abogados tenemos los conocimientos necesarios técnicos para llevar a cabo un discernimiento de ese tipo. Es decir, que se requiere forzosamente la opinión de un experto, de un perito que determine en un momento dado con sus conocimientos técnicos dilucidar una cuestión que escapa del común general de la gente, del conocimiento común y cultural de la gente. Por lo tanto, si en el mismo causa penal que ahorita nos ocupa, el mismo perito oficial de la Procuraduría dice que las tarjetas son auténticas, pues obviamente, a pesar que en el auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación de los elementos del cuerpo del delito, entendiéndose como tal el conjunto de elementos objetivos o materiales que componen el tipo, lo lógico es que bajo un raciocinio y una sana lógica jurídica, si no hay tarjetas, no hay demostración de tarjetas falsificadas, no puede sostenerse esta acusación ni se puede sostener esta causa. Para finalizar, el argumento quinto, y es el más importante que considero yo de los de esta audiencia de sobreseimiento. Sabemos que estamos nosotros en un sistema de carácter federal, donde hay leyes comunes y hay leyes de carácter general, de carácter federal, que en el ámbito de sus respectivas competencias tienen injerencia y aplicación. Tenemos una legislación estatal que señala precisamente en el artículo 242 bis, fracciones 1 y 3, el delito de falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. Así lo menciona nuestro numeral 242 bis en sus fracciones 1 y 3, del Código Penal vigente en el Estado. Sin embargo, hay que ver que, sobre todo en los delitos federales, cuando el pasivo del delito recae en una institución de crédito, una institución bancaria como es el BBV Bancomer, conocida comercialmente como Bancomer, se rige por una ley federal especial, que es la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué? Porque la institución bancaria, que se dice ahorita por ofendida por el delito, capta recursos del público ahorrador y está sujeta a un régimen jurídico especial que es de carácter federal y no de carácter local. Si a eso le agregamos que en la respectiva Ley de Instituciones de Crédito en vigor hay un capítulo que se señala de los delitos que se cometen en contra de dichas instituciones, nos encontramos que en el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, a que hago yo referencia, establece que los delitos también relacionados con el uso de tarjetas de crédito y que se menciona, voy a nada más hacer una breve referencia de las fracciones que son casi similares a la redacción de nuestro Código Punitivo Local. El artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito dice: se sancionará con prisión de 3 a 9 años y casualmente es la misma penalidad, y de 30,000 a 300,000 días multa a que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, respecto de tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques en general, cualquier otro instrumento de pago de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o del extranjero, dice la fracción primera: produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprime, anajene, aún gratuitamente comercie o altere cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo. Fracción segunda: adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo. Y así hace una descripción, para no hacer aburrida esta exposición, de todas las conductas, figuras conductuales que se consideran ilícitas y que recaen específicamente en tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques, o en general cualquier otro instrumento de pago de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o del extranjero. Por lo tanto, aquí tenemos un conflicto aparente de leyes. Por un lado tenemos el artículo 242 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León, y por otro tenemos el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito de carácter federal. Si confrontamos esas dos artículos, esos dos tipos penales, hay que considerar que es un conflicto aparente o un concurso aparente de sistemas jurídicos, uno por un lado local, por el otro lado federal.
Siguiendo el principio de especialización del derecho penal, que a pesar de este nuevo sistema acusatorio, no podemos olvidar que la dogmática penal es la misma. Se han cambiado las formas de impartir justicia, se han cambiado los procedimientos, se ha propiciado mejor la oralidad, pero la esencia sustancial del derecho penal sigue siendo la misma. Y el principio de especialización del derecho penal exige que cuando hay una ley que es más específica que la otra, debe de aplicarse precisamente la ley especial sobre la general. Si a eso le agregamos la característica esencial del pretendido pasivo del delito, que es una institución de crédito, es una institución bancaria, resulta evidente que el capítulo de delitos cometidos en contra de dichas instituciones es de carácter federal. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, el artículo 21 que establece la investigación y persecución de los delitos, el artículo 107, no recuerdo la fracción, que habla que el Ministerio Público de la Federación es el encargado de investigar y perseguir delitos de carácter federal. Si a eso le agregamos también el artículo 50, inciso 1, fracción A de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice que los tribunales federales son los encargados de conocer y ¿cómo se llama?, los delitos en el ámbito federal. Y si a eso todavía le agregamos el artículo 104, fracción primera de nuestra Constitución, pues resulta que esta carpeta de investigación está invadiendo atribuciones que corresponden a la Federación. Es decir, no puede ser posible que se siga una causa de carácter con leyes locales cuando existe específicamente una legislación federal que debe ser aplicada. Para ello también, dentro de mi escrito de sobreseimiento, invoqué dos criterios que hablan supremacía constitucional. No se transgrede ese principio cuando se origina un conflicto entre leyes federales y locales por una aparente contradicción entre estas. Y hay otros dos criterios, uno de ellos en este mismo circuito, de la Federación, que habla, hay uno que, el primero, que es el de nuestro circuito, es conexidad de delitos. El ejercicio de la facultad competencial prevista en el artículo 73, fracción 21, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica una invasión de esferas competenciales ni la federalización de delitos locales. Y a eso le agregamos el otro criterio que dice reproducción de tarjetas de crédito o débito. Al estar dicha conducta prevista como delito en la Ley de Instituciones de Crédito, el proceso que se instruya al inculpado debe seguirse ante un juez del fuero federal. Es decir, resulta palpable, resulta evidente, dadas las características de institución de crédito, institución bancaria, el supuesto pasivo del delito, que esta causa no puede seguirse llevando más que por un grave perjuicio a los derechos fundamentales de mis defensos, porque se trata de un delito de carácter federal. De tal manera que esta causa debe de sobreseerse sin perjuicio que el que se dice ofendido por el delito pueda presentar su querella ya una vez legitimado debidamente ante el Ministerio Público de la Federación para que él investigue y persiga esos delitos que son de carácter esencialmente federal. Es decir, están excluidos del conocimiento de los tribunales del Estado de Nuevo León. Con eso doy por concluidas mis 5 argumentos fundamentales, considerando su señoría que si cualquiera de ellos logra tener eco en su decisión, cualquiera de ellos son suficientes para que mis clientes obtengan la libertad y se considere esta causa sobreseída con los efectos de una sentencia absolutoria en favor de mis aquí representados. Gracias. Escuchamos a Fiscalía. Gracias, señoría. En primera instancia, quiero externar que la Fiscalía no está de acuerdo en la posición del defensor. Y voy a tratar de ser muy breve, señoría. Efectivamente, esta audiencia fue para efecto de un sobreseimiento. El artículo 327 nos establece que el sobreseimiento procederá en los siguientes casos. El hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delito, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado esté exento de responsabilidad penal, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuente con los elementos suficientes para fundar una acusación. Fracción 6, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley,
una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso, el hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, muerte del imputado y en los demás casos que dispongan la ley. En ese sentido, señoría, la mayoría de los aspectos que estableció el defensor no encuadra en ninguna de estas fracciones que establece el 327 del Código Nacional para efectos de solicitar el sobreseimiento. Esto se establece, señoría, se manifiesta debido a que en primera instancia el abogado en el primer aspecto que él estableció respecto a un sobreseimiento parcial es de manifestar esta fiscalía que sigue en su postura de que para criterio de la representación social el delito fue cometido por ambos imputados, al menos así consideramos, y tanto así que solicitamos ya o presentamos la acusación formal en contra de los aquí vinculados a procesos, señores Adrián Florín Dudau y Valentín Yonut Yuvelán. En ese sentido, es que se sigue la postura que los investigados son responsables, hasta menos a criterio de esta fiscalía, del delito que se les está o fueron vinculados establecido en el numeral 242 bis. Asimismo, señoría, cabe destacar que el aspecto que estableció el defensor como el más importante de sus argumentos, que es el de una cuestión federal, pues no viene ninguna de las causales de sobreseimiento, por lo tanto solicito se desestime ese aspecto importante que estableció el defensor. En cuanto al segundo aspecto, dice que establece que es un delito de querella. Es evidente que se trata de un delito de oficio y es un aspecto que no estamos viendo o siendo analizado en esta etapa, en virtud de que no encuadra tampoco a ninguno de los supuestos que establece el numeral 327 del sobreseimiento. En cuanto al tercer aspecto que refiere el abogado, que es que no se le dio de manera inmediata vista o aviso al cónsul, él mismo refirió que se giró un oficio. Ese oficio, si no mal recuerdo, fue girado por parte del Poder Judicial, del Tribunal o de Gestión, señoría, para efecto de informar sobre la detención de los señores Valentín y Florín, Adrián Florín Dudau, para efectos de informarles de su detención. Sin embargo, no se presentó y tengo entendido que hasta la fecha no se ha presentado. Es una cuestión que únicamente se les informa. Pero eso tampoco es un aspecto que establece como causal de sobreseimiento, que es la audiencia que hoy nos ocupa. Además, estableció que se violaron derechos humanos fundamentales de los señores por esa situación. Sin embargo, es un aspecto que fue ya analizado por un juez de control en la etapa en que fueron vinculados a proceso. Otro aspecto que cabe destacar en cuanto a el único aspecto que pudiera tener injerencia en esta audiencia que nos encontramos, señoría, es que a juicio del defensor no se acredita la materialidad del delito de falsificación y títulos al portador, documentos relativos al crédito, y estableció incluso que nosotros nos basamos en diversos argumentos o datos de prueba que teníamos para la vinculación a proceso. Efectivamente fue durante la vinculación a proceso, no en esta etapa que nos encontramos que pretende el defensor de un sobreseimiento. Esos datos de prueba con los que contaba Fiscalía, su señoría, y mediante los cuales se solicitó la vinculación a proceso de los aquí presentes investigados, fueron analizados ya por un juez de control y a su juicio consideró que eran suficientes para vincularlos a proceso. Igual ese mismo criterio toma la Fiscalía incluso al presentar ya la acusación formal en contra de ellos. Ese es el único aspecto en el que pudiera tener injerencia todos y cada uno de los argumentos que hizo referencia el defensor que pudiera encuadrar en la hipótesis, en una de las hipótesis del sobreseimiento. Sin embargo, es una apreciación subjetiva y personal por parte del defensor, ya que a juicio de la representación social, consideramos que existe la probabilidad de participación en su comisión y la probabilidad de la existencia de un hecho delictivo por parte de los señores Adrián Florín Dudau y Valentín Yonut Yuvelán. En ese sentido, señoría, es que solicitamos se deje sin efectos la petición del abogado en virtud de que, como quedó establecido, ninguno
de sus argumentos encuadra en ninguna de las fracciones que establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de solicitar un sobreseimiento dentro de la presente causa. Cabe destacar también que el defensor hizo mención de una carpeta 2050/2016. Sin embargo, es una carpeta que no es la que se está viendo ahorita, su señoría, en virtud de que la carpeta que nos ocupa es la 2060, que es la que estamos viendo. Pero bueno, es una cuestión que usted ya obviamente se dará cuenta. Y es por ello, su señoría, que se solicita únicamente, ya para no extender tanto, que se deje sin efectos la petición del defensor y se continúe con la etapa procesal en la que nos encontramos. Gracias. Escuchamos a defensa. Su señoría, nada más para, si me permite, para complementar, le pido el uso de la voz nada más para complementar lo comentado por el compañero fiscal. Adelante. Su señoría, nada más en relación a complemento de la información que ya dijo el compañero fiscal, cabe aclarar que en su momento procesal él tuvo la oportunidad de todos y cada uno de estos argumentos hacerlo ver en el recurso correspondiente. Esos argumentos se los pudo haber hecho valer para efecto de que no consideraba que la vinculación a proceso debió haber sido otorgada, y esta condición no la realizó. Además, esos argumentos que hace aquí respecto de las pruebas, respecto de que señala la ilicitud de las mismas, tendrá en su momento, en su teoría del caso, poder incorporarlas dentro del juicio correspondiente, y será el momento en que se debatirá y existirá un debate respecto de los datos de prueba. Es el motivo por el que Fiscalía en este acto no se pronuncia, porque no es el momento procesal correspondiente para debatir respecto de la admisibilidad de dichas pruebas. Es todo, señoría. Vamos a defensa nuevamente. Señoría, Gracias. perdón, ¿me permite? Adelante. Nada más para ahondar un poquito más lo que es innecesario, considero necesario ponerme a discutir sobre mi personalidad dentro de este proceso. Tengo el poder que deviene del año 2000, tengo múltiples actuaciones en juicios y jamás se me ha impugnado ese poder ni ha resultado que no sea suficiente, pero es innecesario por lo mismo que decían los fiscales ahorita, no es el momento procesal oportuno. Creo que tuvo su oportunidad de poder combatir ese poder, y así como los argumentos que trata de hacer valer el defensor. Considero que no ha demostrado ninguna de las causas de sobreseimiento establecidas por el 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo dijo el fiscal. Sin embargo, considero que se ha escuchado y se ha dado la audiencia que así lo prevé la legislación para escuchar sus argumentos, pero no justifica lo que ha tratado de lo que trata de llevar a cabo, que es que se decrete el sobreseimiento. Además de mencionar nada más que sí, efectivamente se trata de un delito de oficio y que mi declaración, mi denuncia inicial, obviamente no tenía datos suficientes, pero posteriormente hice ampliación para poder rectificar, para poder ahondar en eso. Por todo lo que ya expusieron los fiscales y lo que acabo de expresar, solicito, su señoría, que se desestimen los argumentos utilizados por el defensor y se dé continuidad al proceso penal. Es todo. Gracias, señoría. Gracias. Escuchamos a defensa. Gracias, su señoría. No quisiera extenderme más en esta exposición, de por sí ya algo tardado, ya tenemos un buen tiempo aquí. Sin embargo, cabe mencionar que no me hicieron ninguna refutación aquí la representación social de mis 5 argumentos fundamentales. Únicamente se están basando en criterios meramente procedimentales o formulismos, pero en primer lugar, no me rebaten ni me discuten la cuestión que el señor Adrián Florín Dudau no le encontraron tarjeta alguna. La responsabilidad penal no se contagia, su señoría, como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Sino que la responsabilidad penal es en relación a lo que individualizadamente, conscientemente y actuando con dolo cada persona realiza, y cada persona es responsable de sus actos. No puede ser posible que por el solo hecho del suponer que venían las personas juntas y que fueron
detenidos en el mismo momento y que les aseguraron droga y les aseguraron las tarjetas de débito, vaya a haber una responsabilidad para el señor Adrián cuando él no se le encontró tarjeta alguna, ni tampoco el codetenido, que es el diverso señor Valentín, mencionó que él haya participado o que él era el propietario o poseedor de alguna de esas 5 tarjetas. Absolutamente no hay ninguna prueba que acredite que el señor Adrián tuvo posesión, no estuvo bajo su disponibilidad de ninguna de estas tarjetas. Ese argumento, el Ministerio Público pretende sustentarlo nada más porque ya hubo una acusación, pues obviamente que este es el motivo de la audiencia de sobreseimiento para determinar precisamente si el hecho se consideró delito o no, e incluso el artículo 327 faculta al juez para que pueda llevar a cabo el dictado del sobreseimiento por una causa diversa a las que hace el peticionante. En segundo lugar, el señor Jesús Martínez Ávila dice que porque su poder está en una escritura y que lo ha usado reiteradamente en múltiples actos jurídicos y que nunca lo habían refutado, bueno, será porque los abogados no habían leído claramente el apéndice de dicho instrumento público, y no por el hecho que haya pasado ante notario y que esté ratificado y que venga muy abundantemente con todas las formalidades y sellitos y demás que se exigen para esos instrumentos públicos, no le quita la esencia del problema de que no hay una representación, no hay una relación entre la voluntad de la Asamblea como órgano supremo de la sociedad o el Consejo de Administración o el presidente de dicho consejo, que le haya delegado a las personas que menciono y que en atención a no hacer más extenso este argumento, me refiero a lo que yo ya manifesté. Resulta claro que la ampliación que realizó el señor también no tiene razón en efectos de querella, porque primeramente se querelló contra un señor Adrián Deau y un señor Daniel Rau, que no tienen absolutamente nada que ver con aquí mis representados. Es decir, nada más hace él como si se tratara de una demanda civil. Ya no se encuentra con Adrián Dau y Daniel Rau, si no es contra, hago la aclaración que es a fulano y a sutano. Él debió de haber reiterado la intención de su pretendida institución representada de pedir el castigo correspondiente en contra de las personas que aquí están ahorita siendo encausadas y no hacer una simple argumentación de que por un error de carácter que no tenía la información necesaria, que ahora sí endereza la pretendida querella en contra de mis representados. De tal manera que ese argumento también no fue refutado en su esencia, que es precisamente la falta de representación. También aquí la representación social, el Ministerio Público calla totalmente en relación a que no fue debidamente notificado la representación diplomática de Rumania. Dice nada más, evade, soslaya la discusión diciendo que se le mandó el oficio respectivo, pero evade por completamente que el oficio no contiene los requisitos del artículo 36 de la Convención de Viena y fue enviado hasta el día siguiente de la detención, de la ejecución de la orden de aprehensión. Cuestiones que son de carácter constitucional y fundamental que no pueden por una vinculación a procesos ser soslayadas. Es una gravísima violación a los derechos humanos fundamentales de mis clientes y que son protegidos por el artículo 1 de la Constitución, que le da un rango de supremacía constitucional a los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. En relación al artículo 1 de la Constitución, es la ley suprema de nuestro país, es decir, está por encima incluso de lo que pudiera disponer el Código Nacional de Procedimientos Penales o tratarse de una ley secundaria del Código, aun cuando es el que ahorita se está aplicando. De tal manera de que esa situación, esa violación grave a los derechos que se cometió no solamente una vez, sino 2 veces, en el momento que los detuvieron y que les formaron la causa 2050 y ahorita cuando le forman la causa 2060 de este mismo año, vuelven a cometer la misma violación de no hacer el aviso a la representación consular respectiva. De tal manera que también calla el representante social en dar un argumento sustentable que venga a refutar lo que yo aquí argumenté.
Otro aspecto muy importante también, y que a pesar de que no, ahí sí le doy la razón a la representación social, no fue motivo de la vinculación a proceso, quizás por torpeza de los anteriores abogados o porque no lo detectaron así, es el hecho de que, contrario a lo que él sostiene, no hay materialidad de delito, y aquí se está enfatizando en esta audiencia de sobreseimiento, por motivo de que el mismo perito de la Procuraduría está determinando que las tarjetas afectas a la causa son auténticas. Una de ellas no puede llevar a cabo la pericial y las otras 4 dice que son auténticas, que cumplen con todos los requisitos de luminiscencia, no, ahí tiene todos los argumentos que yo ya mencioné. Luminiscencia, fluorescencia, buena calidad de impresión y microimpresión visible con la transparencia. Y enfatiza el perito Ricardo Díaz Castañeda que son auténticas. Entonces, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo una causa penal si la esencia del delito no se está demostrando? Si por el contrario, lo que está mencionando de manera dogmática e incomprobada el querellante se contrapone con la misma pericial que ellos mismos están rindiendo y que sí obra en esta causa, precisamente es uno de los sustentos de esta causa, de la 2060, esa prueba pericial que determina que las tarjetas son auténticas. Es decir, ¿cuál falsificación estamos hablando? Pues obviamente que no hay ninguna falsificación. Por último, también el representante social, en un argumento totalmente insostenible, dice que el artículo 327 no contempla la situación de que se está aplicando una ley de carácter local y no federal, pero se le olvida al representante social que la competencia de las autoridades, las atribuciones que deben ejercerse las autoridades en sus distintos ámbitos, en este caso específico el local y lo federal, no pueden ser motivo, de ponerlo en entredicho. Son dos sistemas totalmente jurídicos distintos y yo ya demostré que de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, hay un capítulo especial que habla de los delitos relacionados con tarjetas de crédito. Por lo tanto, pues obviamente que el seguir esta causa, por un hecho que es de carácter federal y no de carácter local, no puede seguirse sosteniendo en virtud de la notoria incompetencia por razón de la materia y de la naturaleza jurídica del pasivo del delito, que hace que esta causa deba seguirse de manera federal y no de manera local. Seguir con esta causa bajo las leyes locales constituye una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales de mis clientes que no puede ser subsanada o porque no fue discutida en el auto de vinculación. Es una cuestión de carácter constitucional que estamos ahorita haciendo ver. Con eso pues damos por terminados mis argumentos. Yo creo que fueron abundantes, fueron suficientes. Cuando menos considero que pues el mismo sentido de la razón indica que si el señor Adrián no le encontraron tarjeta alguna debe quedar en libertad. Y pues con más razón también el señor Valentín, en virtud de que las tarjetas está demostrado que no son falsas, al contrario, que son auténticas por una prueba pericial rendida por un experto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Es decir, que forma parte del mismo órgano acusador, ese departamento técnico en donde claramente señala que las tarjetas no son falsificadas, que son auténticas. Por lo tanto, pido claramente el sobreseimiento de la causa por esas razones que yo ya mencioné. Gracias. ¿Algo más, Fiscalía? Sería nada más que quede claro que la audiencia es de sobreseimiento, no de argumentación. Dentro de la carpeta consideramos que existen elementos suficientes que se van a hacer ver durante la etapa de juicio, con los cuales pretendemos acreditar la responsabilidad de cada uno de los imputados. Y volvemos a concretarnos a las fracciones que establece el numeral 327. El hecho no se cometió, se cometió. El hecho cometido no constituye delito, a juicio de la Fiscalía constituye delito. ¿Apareciera claramente establecida la inocencia del imputado? Pues no aparece claramente, tanto así que se presentó la acusación formal. El imputado está exento de responsabilidad, pues no se encuentra exento. Que agotada la investigación, el Ministerio Público no cuente con datos, al contrario, contamos con datos, tanto así que se presentó la acusación. Si hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos, por ninguno se ha extinguido, su señoría. Tampoco existe una ley o reforma que derogue el delito y tampoco ha sido este hecho materia de otro proceso penal. Y evidentemente, y con mayor razón, es evidentemente que tampoco se cumple la fracción 9ª que establece la muerte del imputado para el sobreseimiento. Y es por ello que todos los argumentos
del defensor o debieron de haber hecho en la etapa de vinculación, o en su caso, señoría, los puede hacer en la etapa correspondiente del juicio. Por lo tanto, se insiste en la postura de se desestime la petición del defensor de sobreseimiento. Sería todo. ¿Algo más que se quisiera agregar antes de cerrar debate? No, su señoría, yo creo que ya los argumentos que yo invoqué son más que suficientes. Nada más lo que le pido al Ministerio Público es que me precise, si es posible ya para terminar, qué responsabilidad tiene el señor Adrián si no le encontraron las 5 tarjetas y qué trascendencia tiene la pericial de que son auténticas. Nada más que me diga si esos elementos tiene alguna otra prueba dentro del sumario que los refute, que son esenciales, que los haga valer ahorita mismo. ¿Algo que quisiera adicionar, Fiscalía? Nada que mencionar, señoría, en su momento se le harán ver en la etapa de juicio al defensor. Igual día se presentó la acusación, ahí va a enterarse. Bien, pues cerramos entonces debate. Genero un breve receso de 10 minutos para poner en orden las notas y generamos este receso siendo las 11 horas con 48 minutos. Gracias.